Bueno, muy buenos días, mi nombre es Micaela Belén Ojeda y nos encontramos en el Parque Cambacuá, en donde se encuentran representadas distintas leyendas y mitos de Corrientes. En los relatos que se conservan aparecen leyendas urbanas, las cuales quedan registradas como memoria y como rumores. La mayoría no queda registrada como documentaciones oficiales, pero quedan registradas en la memoria y en la prensa local. Es una historia que mezcla hechos sociales como existencia de los lupanares amparados por la ley con detalles que el recuerdo potencia, nombres, objetos singulares, fantasmas y anécdotas que circulan en la ciudad, formando un relato que algunos llaman mito. Bueno, muy buenos días, yo soy Luz Ranali de Sexto Cuarta y para comenzar a dar un poco de contexto, en el siglo XX Corrientes se empezaba a formar como una ciudad, por lo tanto las familias del interior empezaban a venir a la ciudad a buscar mejores oportunidades. Se empezaban a formar barrios, pero sin servicios. Aparte, también se empezaban a aprobar los loteos, pero violando la ley. Esto ocasionó que se formen barrios como por ejemplo Santa Teresita, El Ponce, Vizcacha o Villa Basura, entre otros más. Todo esto sucedió bajo la ley de profilaxis, que es la 12.331 en la Constitución Nacional, que básicamente exige que haya instalaciones de casas de tolerancia cercanas a los cuarteles militares. La ley, bajo razones sanitarias y morales, reguló el comercio sexual. Los prostíbulos, llamados en ese entonces casa de tolerancia, solamente funcionaban con control médico y con control policial. Los burdeles oficiales tenían permisos y reglas. Por otro lado, las trabajadoras de este lugar recibían controles y los clientes recibían vales. Las trabajadoras de este lugar eran brasileras, paraguayas, venezolanas y del interior de Argentina. Las mujeres trabajadoras, algunas vivían en los burdeles, algunas trabajaban de forma externa, algunas eran casadas, otras con hijos, otras solteras. Muchas pasaron del piso alto al piso bajo de la sociedad, cuando el dinero se fue y la moral se hizo blanda. Entre todos estos lugares, como la Blanca, la Esterlina y el Tiburón, uno se convirtió en leyenda: La Paiva. La casa de doña Gregoria Paiva, en la calle Lavalle, casi esquina Verdi, frente al Club Colegiales. Conocida por su discreción y por un taller que la distingue de las demás: un piano. Mientras en los demás burdeles solamente había una guitarra o un tocadiscos, en La Paiva había un piano de verdad, que acompañaba las noches correntinas. Dicen que en cada noche el piano marcaba el pulso del lugar. Valses si había alegría, milongas si el ánimo caía y fados si la nostalgia aparecía. Era el lujo de lo prohibido, porque lo curioso era que este mismo piano se alquilaba para fiestas elegantes, bailes de 15 y eventos de alta sociedad. Ese piano, que acompañaba noches de vino y perfume barato, viajó por la alta sociedad correntina. El piano tocaba también en los salones más distinguidos de Corrientes, un símbolo de lujo que viajaba entre dos mundos paralelos, el de la pobreza y la marginalidad y el de las familias más respetadas de la ciudad. Las trabajadoras vivían bajo el control de la madama y el temor de la ley. Algunas estaban internas, otras por cuenta propia, pero todas en algún momento de sus vidas pasaban por La Paiva y sentían el abrazo melancólico del piano, haciendo que el olvido sea un refugio donde aún podía latir la memoria. Bueno, para continuar hablando un poco de esto, me presento. Soy Emilio Stubb Domínguez. Y la verdad me parece importante destacar lo necesario que eran mínimo 4 hombres para levantarlos, subirlos a un camión y dejarlo en alguna de todas estas casas lujosas y elegantes de la época. La única que alquilaba un piano era doña Gregoria Paiva, pero decir su nombre en ese momento hubiera sido un escándalo por completo. Por eso, y para no mencionarlo, incluso creaban propietarios fantasma, como es el caso de Antonio Ríos. Él, aunque no estaba tan alejado de la realidad, porque él era el amante de doña Paiva. Al momento en que ella fallece, su funeral y su entierro fueron algo muy sencillo, en donde solamente le habían acompañado algunas mujeres, amigas, que se hizo en la vida. Hoy en día, su tumba se encuentra olvidada entre tantas otras. Pero bueno, es como todos sabemos que la muerte iguala tanto a los de arriba como a los de abajo. El tiempo pasó y el piano continuó recorriendo residencias y clubes hasta fines de la década del 60, donde estilos musicales como el rock and roll y el bossa nova comenzaron a imponerse en la sociedad. Hay relatos que vinculan la compra del piano con un nuevo rico, que lo instaló en un palacete y comenzó a organizar fiestas lujosas que denotaban esta riqueza.
pero luego supuestamente fue vendido a un comerciante. Hay otros que creen que fue olvidado en un depósito del puerto, luego siendo comido totalmente por la humedad que deja el río. Pero incluso hay personas que creen que hasta el día de hoy existe y está abandonado en alguna casa donde todavía se puede escuchar como alguna tecla suena sola. Se dice que uno de los lugares donde llegó a tocar fue el edificio actual donde hoy se encuentra el Superior Tribunal de Justicia, dejando así una huella, una pata que marcó un escalón de mármol y presencias sonoras en todos los pasillos. Buenas tardes, yo soy Soledad Gamboa de Sexto Cuarta y en este momento nos encontramos en la esquina de Brasil y Bolívar, donde antes se encontraba uno de los burdeles más conocidos de la ciudad durante el siglo XX, que se llamaba La Esterlina. El piano de la Paiva, tal como lo cuentan los textos de periodismo locales, no solo fue un objeto perdido, sino que también fue un emblema de contradicciones sociales. Representa el cómo la sociedad permitía que un mismo instrumento toque tanto como en la miseria como en la riqueza. Como el recuerdo transforma el hecho en un mito cuando la documentación oficial no es suficiente a registrar la vida nocturna y quienes lo usaban. Las leyendas urbanas sirven para revelar lo que la ciudad intenta ocultar o disimular, las costumbres entre clases, las formas de control y regulación como la ley profilaxis y las historias humanas que se ocultan tras fachadas respetables. El piano que dejó de tocar no cerró una historia, dejó una memoria que se vuelve relato, que se reescribe cada vez que alguien menciona a la Paiva o a la Valle, o a ese instrumento que un día unió el arrabal y el salón. Aún se describe cómo, durante la noche, al pasar por la Valle, se pueden observar luces rojas y figuras de mujeres muertas que invitan al transeúnte al pasar. Esas son el recuerdo de las pupilas muertas en los prostíbulos. Dicen que a veces, cuando la ciudad duerme, el sonido de un piano se cuela entre el barrio. Que una melodía antigua, con un perfume barato y tabaco, aparece por unos segundos y luego se desvanece. Tal vez sea el viento o tal vez sea el eco del piano de la Paiva, que sigue tocando su melodía entre el deseo, la memoria y el olvido. Se comentaba por uno de sus propietarios, que realizaba reuniones a las que acudían nobles, que algunas noches se escuchaba el piano. Se oían risas y llantos entremezclados. Él juraba por su honor que no lo tenía, que olía a perfume barato y a sexo, a alegría y a disfrute. Sí sé que su esposa, asustada, varias veces intentó convencer a su esposo de llamar al sacerdote, pero él se negaba, afirmando que sé de dónde viene. Su cuna fue el suburbio, el tango, la milonga, el fado. Supo escuchar quejidos de amor, llantos de olvido, saudades. Secretamente visitó la sociedad correntina, mofándose de muchos al dejar su rastro sin nostalgia alguna por ello. Suena, piano valiente, que tú naciste diferente entre la zanja y el barro. Creciste en el cantar doliente del arrabal. Bebiste en copas de cristal como en jarros. El espumante barato o el carro sin desmendro. Vaya, vale que el bebedor no tiene memoria, porque el alcohol embota el cerebro, para olvidar que en la vida hay que amar. Amar, amar. ¿Qué vas a esperar? El sufrir, igual vas a morir. así que si una noche, caminando solo por la ciudad, escuchás el ruido melancólico de un piano, tal vez ya sabes qué es.